Shabbat Shalom, buenas noches, bienvenidos sean todos al programa número 28 de esta sección de los profetas, la Haftará, los libros sellados. Esta Haftará es la correspondiente a la Parashá o Parashot Metzorah, que estudiamos hace un año, en donde vimos varios temas sobre esa enfermedad, Zarat, que normalmente se traduce como lepra, y veíamos que en esa ocasión afectaba también a las casas, había cómo se detectaba si era este problema de Tzaraat lo que tenía una casa. También vimos cuál era el proceso de purificación que se tenía que seguir y todos los sacrificios que se tenían que proceder después de que alguna persona o una familia completa de una casa fuera curada. Veíamos que pues eran prácticamente de todos los tipos de sacrificios los que se tenían que llevar al templo ahí con el sacerdote, y tocábamos temas pues ya sobre eso mismo en cuando Jesús, Yeshua, sanó a algunos leprosos. Reflexionábamos que después de que Yeshua había sanado a esos leprosos, pues los mandaba al templo con los rabinos o con los sacerdotes de aquellas épocas. ¿Y para qué los mandaba? Pues nada más y nada menos para que hicieran todo ese ritual de los sacrificios que se tenían que hacer de acuerdo a lo que estaba en la Torá, ¿no? Y también se vieron algunos otros temas sobre las impurezas sexuales de los hombres y de las mujeres. Entonces, pues fue un comentario muy completo y los invitamos a que escuchen la porción de la Torá del año pasado. Ahí siempre ponemos un link en el estudio y también en la página en Facebook, para que lo vuelvan a escuchar. Y en esta porción de la Haftará de los profetas se verá, pues es una historia relacionada también con los leprosos, que pues precisamente los leprosos, las personas que tenían esa enfermedad, es como se les conocía Metzorot, así como el nombre de esta Haftará, Metzorah. Y antes de seguirle, buenas noches Gabo, ¿cómo estás? En el aire libre. Yo nada más te estaba escuchando y dije, este ya agarró carrera. Pues es que te Dije, dije, no, va ya, de ya. 22 minutos, Gabo, esta Dije, Haftará. no me quiero incluir. Dije, pero está bien. Hay un Dios y nomás hay uno. Ya te dije, ¿eh? Que conste. Pues muy bien, Memo. Muy feliz de estar aquí en el fresco de Saltillo, al norte de México. Pues disfrutando Shabbat, ya muy esperado, por cierto. Ya, ya. Sí, Ahora no ando tan cansado, pero sí, ya uno extraña mucho Shabbat. sí, pues es que Sí, toda la semana se hace eterna, ¿verdad? pues se hace eterno, se hace rápido, ya no sé, pero sí se hace. Pero sí se hace. Así se hace. Muy bien. Eterna, larga, difícil, corta, tiempo revuelto. Y pues muy padre, o sea, qué interesante ese tema, ¿no? De que de pasada parece ser como si el tema de esta Haftarah también sea la Metzorah, pero pues parece ser que hay algunos temas ahí de fondo, ¿no? Ujú, sí, hay unos bonos adicionales. Exactamente. Muy bien, entonces hoy te tocó estar al aire libre. Hoy me toca estar al aire libre, estoy Eh, en casa de Marco, me gustaría mandarle un saludo a Marco, que aunque está allá adentro, pues recibiendo Shabbat, un saludo a Claudia Hernández, a Luis Castro, a Avi Ramos, la esposa de Marco, pues que muchas gracias por haberme invitado a su casa a recibir Shabbat. pues ahí sí, si alguien que nos siga desde hace algún tiempo, se acuerda que hubo un Marco que Hubo un grabó Marco unas alguna dos, vez, tres veces con a ese me nosotros. refiero. Bueno, pues ojalá que nos esté escuchando Marco y pues que le vuelva a entrar, ¿verdad? Pues que le entra en vez de estar nomás en la festejación. Que, que contaba chistes y cosas de Sí, esas. sí, sí, muy malos, por cierto. A lo mejor por eso ya no lo Sí, se me invitamos. hace que Ah, sí. no, no sé, no es Ah, no cierto. te creas, Marco, no te creas. Este, pues a un aviso, los próximos Claro. dos fines de semana, los próximos dos Shabbats, no vamos a grabar programa, porque hay que recordar que estamos siguiendo la tradición de los Parashot, de las Haftarot, y según la tradición, cuando llega una fiesta y la fiesta cae pues en los viernes o sábado, pues no se lee la Torá, ¿no? O no se lee la Haftará, y pues vamos a tener, pues digamos, como que 2 semanas de vacaciones de nosotros, o bueno, más bien ustedes van a tener 2 semanas de vacaciones de nosotros,
Entonces nos estaríamos escuchando después de esta porción hasta el sábado 7 de mayo, con la porción que se llama Aharei Mot. Y vamos a estudiar en esa ocasión, vamos a estudiar Ezequiel capítulo 22. Ahorita por lo pronto, ¿qué fiestas siguen? Pues el próximo Shabbat, es Pesaj y panes sin levadura. Y después el que sigue, el de hoy en 8 y 8 y 16, de hoy en 14, pues es el cierre de panes sin levadura, ¿no? Entonces, por eso hay 2 semanas que no escucharán de nosotros. Digo, obviamente pondremos por ahí un programa que grabamos el año pasado sobre Pesaj y panes sin levadura. Pues también lo estaremos publicando yo creo que el próximo fin de semana, el próximo Shabbat. Y pues nada más recordando, habrá algunas personas que estarán celebrando Pesaj y panes sin levadura el viernes en la noche, habrá Que ese otras es mi tantas caso. que ese es tu caso, Ajá. habrá otras que el sábado en la noche, Que es tu ahí caso. que es mi caso, ahí me escribió una persona que ellos van a celebrar el miércoles, Válgame. no sé por qué, si nos estás escuchando, no me interesa pelear, me interesa conocer Claro, ¿por qué? el por qué en miércoles pues para ver otras perspectivas, ¿no? Exacto. Este, y, y ahí si llega a escuchar esto, Mariana, le mando un saludo a Mariana que ella se va a casar este sábado, este Shabbat. Wow. O sea, hoy. Viene, no, Hoy en el más bien calendario hebreo. el próximo, perdón, el Ah, ya. próximo Shabbat. Ok. Ella es aquí saltillense, se fue a estudiar y terminar ahí unos estudios a Israel, se va a casar con Daniel Ah, que claro que es sí. judío, Sí, sí, claro. Está en el grupo, creo, entonces, de hecho, ¿no? sí, Keila. Ok. entonces se van a casar acá en Saltillo y el viernes, pues viene alguna de la familia de Daniel y pues yo creo que si Dios lo permite, pues ahí estaré recibiendo recibiendo Pesaj con ellos, ahí en algún hotel o en algo así, Más el todo para ellos. más el top para ellos. Entonces, pues muchas felicidades el próximo fin de semana. Claro, y bueno, Y y a ver si Memo se les encargas de tarea a la gente que nos escucha una canción que vale mucho la pena para este pesa, ya sea que lo celebren viernes, sábado o miércoles. Manishtana, ¿no? No sé si la has cantado, si te la sabes, Memo. Tú que ahora tienes un hijo y que algún día tiene que cantar esa canción para hacerte las 4 preguntas de pesa. pues No ya, te la ya se sabes, le ¿verdad, Memo? enseña. No, no me la sé. ¿Sí? Tú sí, a ver, cántala. Que la cante. Nah, Nah. que la cante. No, no, no la canto. No, pero pues ¿a poco no la has oído? Manishtana, Sí, Jalailas. Ándale, esa mera. Exactamente. Hay pues, internet, muy padre canción, ahí para que se la aprendan. ahí la ponemos Ahí la ponemos, exacto. en un video de YouTube ahí en El, este el estudio. próximo viernes, El próximo viernes y en y en el que sigue, en el el que que sea. sigue. Ah, bueno. No, pues muy bien. También otra cosa, ahí, algunos a lo mejor ya se dieron cuenta, y hubo ahí un cambio Ah, en la sí. página Buscándolo Escondido y como que se actualizó, se modernizó. Realmente no, pues no se hizo mucho, nada más el host que nos da la página, pues tiene ahí como que varias carátulas, entonces pues realmente fue cosa sencilla el hacer ese cambio, pero pues creo que le da ahí de repente una nueva vida, se ve como que más moderna la página, Un entonces, giro, así es. exactamente. Y pues también hay que acordarnos, junto con Pesaj, que pues todos esperamos Pesaj y Pesaj y Pesaj, realmente fiesta es panes sin levadura, ¿no? Hag Hamatzot. Y para que llegue panes sin levadura, ¿qué hay que hacer antes, Gabo? Ah, pues limpiar la casa. Yo creo que esa debería ser considerada otra fiesta, Memo. Porque es mucho rollo, Memo, estar limpiando la casa, el carro, todos los cuartos, la cabeza, la computadora. Es un montón de trabajo. Yo no sé de verdad cómo le hacen nuestros hermanos judíos para en un solo día, Memo, limpiar todo. No, la verdad es que
O sea, yo ya empecé y de verdad es que cómo sale mugrero, ¿no crees? Ay, es que es aspiradora y entre cualquier rendijita y se va metiendo un chorro de moronitas y de Sí. mugrero y medio. Pero sí, 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 de pronto, en donde menos te imaginas, abres un cajón y te encuentras un chicle. sí, O sea, de verdad sí, sí es difícil, pero bueno, yo creo que es parte de la preparación y refleja mucho, ¿no? De lo que ellos vivieron, bueno, de lo que vivieron nuestros padres cuando salieron de Egipto. exactamente. Entonces, pues, ahí tenemos mucho trabajo que hacer esta semana. Nada más así rápidamente quiero mandar saludos a Venezuela, El Salvador, a Guatemala, a Chile, a Canadá, a Perú, que ahí nos pusieron ahí saludos en la página. Ándale. Y pues bueno, Ah, qué ya padre. vamos, ahora sí vamos a empezarle, va. Ya vamos a empezar, pues tú norteño que vas muy lento. Ah, no, pues, Bueno, entonces habíamos dicho esta Haftará, vamos a estudiar ahora Segunda de Reyes, capítulo 7. Y la Haftará consta del versículo 3 hasta al versículo 20, o sea, casi casi que todo el capítulo. Para dar un poquito de contexto, nos vamos tantito al capítulo anterior, Segunda de Reyes, capítulo 6, 24 y 25. Dice el 24, algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo ese ejército para ir a Samaria y sitiarla, o a Jerusalén, ¿no? Y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad. Hay que acordarnos cómo es como atacaban antes, cuando querían ir a hacer guerra un pueblo a otro pueblo, pues sitiaban alrededor de la ciudad que querían atacar, cortaban suministro de alimento, cortaban suministro de agua. ¿Para qué? Para que el pueblo se debilitara, se empezaran a morir y ya fuera más fácil entrar. Hay que acordarnos pues que las ciudades normalmente eran amuralladas, cosa que hacía difícil poder penetrar en ellas, entonces de esta forma debilitaban mucho la ciudad para poder pues ganar las guerras, ¿no? Entonces aquí dice que ya tenían mucho tiempo sitiando ahí a Jerusalén, dice a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata, ¿no? O sea, dentro de Jerusalén, de tanta hambre que había, de tan poca comida que había, dice que una cabeza de asno, que pues ni siquiera es kosher, que yo creo que ni los chinos se comen las cabezas de asno, no, sí se ahí, las comen. Sí, bueno, sí, se comen peores cosas. pues sí. Digo peores cosas, pero yo no he escuchado alguna vez Claro, que no, se no es coma común, una a ajá, lo mejor. exacto. Dice, y un poco de algarroba, 5 monedas de plátano. Entonces, digo, para darnos un contexto de qué estaba pasando, en qué situación estaba Jerusalén. Bueno, pues estaban sitiados, estaban en guerra, estaban asediados y había mucha hambre, ¿no? O sea, no tenían comida dentro de la ciudad. Y entonces voy a comenzar a leer desde el versículo 1 del capítulo 7. Esta Haftará comienza en el 3. ¿Y por qué comienza en el 3? Porque al final básicamente vuelve a repetir el versículo 1 y el 2. Pero para cuestión de seguir también con el contexto, pues comenzaremos desde el 1. Dice el versículo 1, Eliseo contestó, oiga la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas a la entrada de Jerusalén podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio, ¿no? O sea, acabamos de leer unos versículos antes en el capítulo 6 que hasta una cabeza de burro costaba, ¿cuánto eran? 80 monedas de plata. Y aquí Eliseo está diciendo, escuchen esto, Qué mañana onda. van a poder estar comprando con una moneda de plata, pues toda una medida, ¿no? O sea, bastante granos y bastante harina, ¿no? Entonces dice, el ayudante personal del rey replicó y dice, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa, pues lo verás con tus... o sea, básicamente dice, no te creo, no puede ser posible. O sea, como que ahí encasilla a Dios, ¿no? Y dice, y le pone límites a Dios. Entonces, por eso que dijo, le contesté a Eliseo y le dice, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo, ¿no? Entonces,
¿Por qué son importantes esos dos versículos? Porque ahorita vamos a ver cuando se empieza a desenlazar la historia, pues que si esto se cumple, lo que Eliseo le dijo, una, de que va a bajar los precios tanto que van a poder comprar con una sola moneda de plata mucha comida, y dos, que este ayudante va a ver que sí sucedió, pero no va a poder comer de esa comida. Si suceden esas dos cosas, pues Eliseo es un profeta, ¿no? Y si no suceden alguna de esas dos, pues significaría que Eliseo era un profeta falso. Entonces, pues ya ahora sí, el versículo 3, que es donde comienza esta haftará, dice, ese día 4 hombres que padecían de lepra, pues aquí pues, otra vez no vamos a nada más así rápidamente volver a recordar, no es la lepra la que conocemos actualmente, la palabra en hebreo es zarat, y alguien que tiene esa enfermedad es un metzorat, y varios son un metzorot, o sea, en este caso dice que está hablando de unos metzorot, ¿no? De personas que tenían esta enfermedad de Tzarat. Nos acordamos que cuando personas tenían esa enfermedad, pues estaban afuera de la ciudad normalmente o estaban confinados en algún lugar, ¿no? O sea, no podían andar ahí en la ciudad pues caminando por cualquier lugar. Claro. Y dice que esas 4 personas se hallaban en la entrada de la ciudad y entre ellos empezaron a dialogar y dice, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Y dice, no ganamos nada con entrar en la ciudad, allí nos moriremos de hambre con todos los demás, porque pues otra vez no había comida. Dice, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. O sea, si entramos a la ciudad nos vamos a morir de hambre. Si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre. Entonces dice, vayamos pues al campamento de los sirios, que son los que los tenían asediados, los que estaban atacando a Jerusalén. Dice, para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos moriremos, ¿no? O sea, pues no tenemos nada que perder, mejor vamos para allá, a lo mejor nos toman como prisioneros y pues de perdido nos dan comida, o, o a lo mejor nos matan y pues como quiera vamos a morir, ¿no? Entonces no, pues no hay nada que perder. Versículo 5 dice al anochecer, en esta versión dice al anochecer, en otras versiones dice de otra forma, al amanecer. La palabra ahí que se utiliza es neshef, que significa o normalmente se traduce como cuando es muy temprano, que todavía está oscuro, que no ha salido el sol, ¿no? Sí, la mía dice se levantaron en el crepúsculo. ¿No? Ok. Ujú. Dice, y se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí, ¿no? Y ahí como que empiezan las tras bambalinas y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos, ¿no? O sea, eso fue lo que asumieron los sirios, que escucharon como que venía un gran ejército a atacarlos, entonces pues se levantaron, agarraron sus chivas, algunas, porque vamos a ver que dejaron muchas y se fueron corriendo, ¿no? Obviamente eso pues no lo sabían esos 4 personas con lepra que llegaron ahí, ¿no? Sino pues ellos simplemente llegaron, vieron que no había nadie, y pues no sabían si habían huido, si habían ido a alguna misión o algo, por lo pronto vieron que estaba vacío y pues iban a aprovechar de la oportunidad, ¿no? Y pues es eso que hizo Dios, de hacer que escucharan. Hay una historia que está en Segunda de Reyes 19:35 y se repite en Isaías 37:36, que pues es algo más o menos similar, ¿no? Cuando estaban también asediados, el pueblo de Israel, y que dice que baja un ángel del Señor y que mata a 185,000 hombres del campamento asirio. Entonces dice que cuando se despiertan, en la mañana, y se asoman al campamento, pues ya no había nadie, ¿no? Todos habían huido, los que habían sobrevivido habían huido y pues, todos los otros 180 y tantos mil pues habían muerto por este ángel del Señor, ¿no? Y una historia que me recuerda, digamos, más para acá, más para esta época, es en la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, que
También, para los que ya han estudiado un poquito sobre esa guerra o que han visto algún documental, pues eran varias naciones contra Israel, eran números muy grandes, algo así como 15.000 aviones de entre las naciones que estaban atacando contra 1.000 aviones de Israel, y en tanques también pues eran muchísimos más tanques, hablando como de un 600% más tanques, más soldados, en contra de Israel. Israel ya estaba muy debilitado, le quedaban muy pocos tanques, tanques de reserva prácticamente, unos ya eh, reparados que echaron a jalar, y los sirios pues tenían muchísimos tanques, estaban avanzando. De hecho, los que llegaron a subirse a esos tanques reparados, algunos estaban en otros lados, en otro país de vacaciones, escucharon lo que estaba pasando, se regresaron a Israel, se meten a los tanques, y avanzan un poco, y de repente ven que, imagínate, unos 1.000 tanques sirios contra, creo que eran 7 tanques israelitas. De repente ven que los 1.000 tanques sirios se dan la vuelta y se van, y en entrevistas, pocas entrevistas, en una entrevista en especial a uno de los sirios que estaban adentro de los tanques, dice que vieron como un ejército blanco de repente llegó ahí con esos 7 tanques, y pues mejor se dieron la vuelta y se fueron. Wow. Entonces, pues me recordó mucho esa historia, esto que estamos leyendo aquí, ¿no? Este, entonces, pues imagínate que llegan estas 4 personas, todas hambrientas, sin pues una gran esperanza de vida, y de repente ven que está vacío todo, que hay comida, que hay bebida, y Se me hace que era Shabbat, se me hace. yo creo que sí, ¿verdad? Y dice el versículo 7: por lo tanto emprendieron la fuga al anochecer. Bueno, está hablando todavía de 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 los los sirios. ejércitos Ujú. de los sirios. Dice, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos, y dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse, ¿no? Entonces dice, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña, y después de comer y después de beber, se llevaron de ahí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo, ¿no? Así como como ardillitas van, agarran algo y se meten otra vez al agujero, ¿no? Para que, pues, otra vez, ¿no? Ellos no sabían que los sirios pues habían salido huyendo, o sea, no sabían si de repente iban a llegar y se los iban a ejecutar. Entonces, pues, comieron, bebieron y agarraron plata, agarraron oro, agarraron ropa, y después dice que regresaban, entraban en otra tienda y también tomaban de ahí varios objetos y los escondían. ¿Qué escena? ¿Cómo se debe haber visto eso? Pues muy raro. Ujú. Sí, muy raro. Sí, sí. Dice, ¿hasta aquí quieres comentar algo, Gabo? No, no, me quedé pensando en la actitud, porque esa actitud del gandallismo es bien fea. Como has dicho alguna vez, esa actitud no es kosher. Y sí, pues digo, también por otra parte lo entiendo porque era gente que pues que no tenían nada y no tenían expectativas de nada, ¿no? Entonces, pues no seamos como esos leprosos. Sí, no, ni quiero saber. Pero sí, o sea, pues llegan, ven todo lo que pueden agarrar, y sí, ¿no? O sea, como que no sabes si pensar, decir que hagan dallas, se están robando. O pobrecitos, ¿no? Que dices, híjole, o sea, sí, porque cuando robas algo manifiestas el grado de pobreza que tienes, dependiendo lo que eres capaz de robar, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, los ves y por un lado dices, híjole, pues pobrecitos, porque, pues, aunque se hicieran de ese oro, ¿qué le iban a hacer ese oro? O sea, ellos iban a seguir en esa situación, ¿no? Entonces, Sí, o pues sea, iban sí, a seguir siendo leprosos, ¿no? leprosos, que ¿Qué nadie les lo... ibas? Exacto, entonces lo piensas y dices, no sé si, como que sí, de locos o de malos o de pobres, ¿no? Ujú. Entonces, pues no sé cuánto habrán sacado de cuántas tiendas, pero dice el versículo 9: entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Vaya. Entonces, bueno, bueno.
Y luego viene ahí una frase que dice, o sea, hablando entre ellos, esto no está bien, lo dice, hoy es un día de buenas noticias, y ahí pues las buenas noticias, las buenas nuevas, no sé si les suena de algo, si les recuerda algo, ahí la palabra que se utiliza para buenas noticias es la palabra besourá, y de ahí, de esa palabra, se traduce al griego, evan, ¿cómo es? Evangelus, y pues de ahí lo que conocemos como evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. Entonces, pues qué Así es. chistoso, ¿no? Qué raro que en el Antiguo Testamento se utiliza esa palabra, pues de que aquí podríamos traducirlo que están hablando las cuatro personas, están robándose todo y dice, esto no está bien, vamos a evangelizar y a dar a conocer las buenas nuevas al pueblo de Claro. Jerusalén. Obviamente pues no se traduce así, simplemente dice, hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer, ¿no? Entonces, entre ellos siguen platicando y dice, si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Aquí, yo entiendo aquí como que llegaron, todavía ni amanecía, este, comen, roban, bueno, agarran cosas, vamos, mejor en vez de decir roban, agarran cosas y luego todavía ni siquiera amanece, o sea que llevaban un ratito y pum, les brinca eso y pues tienen que ir a avisarle a los demás, ¿no? ¿Por qué habrán pensado que si mientras más tiempo se tardaran, más culpables iban a ser? Porque pues ya tenía el pueblo de Israel mucho tiempo pasando hambre, entonces a lo mejor cada minuto, cada hora iba a estar muriendo alguien de hambre, entonces pues dicen ellos, ¿no? Vamos a cargar con esas muertes, pues no, mejor hay que ir a avisar. Y ahorita vamos a ver si sí fue así o si se tardaron un poquito más, ¿no? Dice el versículo 10, así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas, o sea, los guardias, y les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie ahí, solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados y las tiendas las dejaron tal como estaban. Y aparte había mucho oro y mucha plata y mucha comida. No, eso no dicen, ¿verdad? Nada más, nada más que no habían, que ya no había nadie, ¿no? Entonces, pues, Pues sí. pues entre que, bueno, están haciendo las cosas bien, pero bueno, Pero bueno. pero bueno. Y dice, y los centinelas a voz en cuello, ¿cómo dice tu versión? Los Mi centinelas, el versión. 11. No, nada más dice, llamaron los centinelas y lo anunciaron a la casa del rey en el interior. Ok. Sí, es que aquí está, dice, a voz en cuello hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Ahí en hebreo dice Vaikra, o sea que los centinelas anunciaron, Sí. que es como se puede traducir Vaikra. Y luego dice, versículo 12, aunque era de noche, o sea que O sea, entonces, esto fue en la madrugada, ¿no? Porque imagínate que todos y, y ellos vinieron y todavía fuera ahí, pues debieron haber empezado como a las 2 de la mañana. ¿A quién se le ocurre salir a las 2 de la mañana a ver qué están haciendo los del campamento enemigo, ¿no? O sea, qué interesantes coincidencias. ujú, aquí hay de dos sopas, o se fueron muy temprano, comieron, entraron a varias tiendas, agarraron cosas, las escondieron, y todavía estaba oscuro, alcanzan a regresar y sigue diciendo aquí que era de noche, o llegaron al campamento sirio, comieron, bebieron, agarraron cosas, pasó todo el día Claro. y cuando se volvió a hacer de noche regresaron. Ajá. Una de esas dos es... Opciones es. A mí me sonaría más a que pues, estuvieron unas 12 horas más o menos por allá, o sea, pasaron todo el día Sí, pues sí. y de repente les brinco ahí el Es el, angelito y el diablito, ¿no? Y el angelito les dijo, vayan a avisar. claro. Entonces, dice, bueno, aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus ministros, déjenme decirle lo que estos sirios están tramando contra nosotros. Yo me imagino, ¿no? Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo.
Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. O sea, pues el rey de Israel pues, pensó que era una trampa, ¿no? Y que pues, lo habían hecho los sirios para que se confiara el pueblo, que abrieran las puertas, salieran pues ya estaban las puertas abiertas y se metían los sirios. Entonces dice, y uno de su ministro propuso, uno de los ministros, que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. O sea, había hambruna, pero todavía tenían uno que otro caballo por ahí. Y dice, si mueren, no les irá peor que la multitud de israelitas que está por perecer. Enviémosle a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿te fijas la expectativa de vida que tenían? Claro. Si se mueren, pues no importa, como quiera que ya se iban a morir. Sí. Pues sí. Y sigue diciendo, versículo 14, de inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios se habían arrojado al huir precipitadamente, de modo que regresaron los mensajes e informaron al rey. Entonces, pues sí, sí era cierto que ya no están los sirios. Y dice el versículo 16, y el pueblo salió a saquear el campamento sirio. O sea, pues Pues ahora es sí que ya iban imagínate el todos. hambre que tenían, ¿no? Sí, sí, pues, Híjole, pues sí. pues sí. Ahora sí que el que Sí, corra más pues. rápido. No, y digo, piensa, o sea, por ejemplo, yo pienso y pienso pues en voltea, o sea, que estés en esa situación y volteas y ves a tus No, hijos. pues sales corriendo, o sea, sí, sí, es terrible. Sí, sí, o sea, qué fuerte situación, de hecho, pues en esa situación es cuando también se menciona, ¿no? Que incluso hay 2 mamás que se dicen, pues vamos a comernos a tu hijo y mañana nos comemos al mío, ¿no? Tanta hambre que había. Entonces fue en esa vez que sitiaron a Jerusalén. Y ahí se me figura que salieron corriendo como, pues no sé si los que nos están escuchando alguna vez han visto algún video de los Black Friday en Estados Unidos, que se mete la gente corriendo. Obviamente una situación muy diferente. Aquí vemos pues que tenían hambre realmente y en esos Black Friday o Viernes Negros, que es cuando hacen rebajas en Estados Unidos, pues la gente se mete, o sea, está esperando afuera de las tiendas, abren las tiendas y se meten como locos por las rebajas, se pelean, pisotean gente, o sea, es un caos. Qué Mm, difícil. sí, Sí, y porque dices, ahorita acá en es esta el época, hambre de gastar y acá es el hambre de comer, ¿no? ajá, O sea, todavía lo entiendo, o sea, que es como los leprosos, o sea, salían y pues quién sabe, no sé, ¿cuánto te que tuvieran sin comer? ¿Una semana, dos, 2 semanas y media, tres pudieran ser a lo mejor? ¿No? Y dices, bueno, y entonces imagínate la corretiza, ¿no? Que de pronto salen unos y empiezas a oír que la gente sale corriendo, pues tú también sales corriendo, ¿no? O se sea, va a acabar la comida, córrale, claro, claro, y exacto. avienta el que se te ponga Sí, sí, enfrente. sí, cómo no, o sea, Sí, 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 no, nunca hemos vivido una situación como esa, Memo, o sea, definitivamente que, no, que, que no puedes juzgar igual, o sea, es terrible eso que están pasando. claro, no, y aparte pues digo, imagínate el calor y no, pues todas las inclemencias, ¿no? Claro. Entonces dice, salen corriendo hacia el campamento sirio y dice, y tal como la palabra de Dios lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio, ¿no? Entonces, pues una de las 2 profecías que dijo Elías, el profeta, ya se cumplió. Entonces es medio que sí, profeta, y medio todavía falta algo, ¿no? Y ahí, desde ahí empezamos a ver pues el famoso concepto actual de la oferta y la demanda, ¿no? A mayor, Claro. a mayor demanda, pues el precio se va para arriba. Ya aquí pues había mucha comida, pues los precios se van para abajo, ¿no? Entonces fíjate desde dónde viene ese concepto. Claro. Y ver si ¿quieres comentar algo? No, fíjate que
no sé, como que me pone a pensar, Memo, hasta qué punto, porque este es el tipo de versos que de pronto puede llegar a confundirnos un poco, porque esperamos que Dios siempre actúe de la misma manera, ¿no? Ujú. Y entonces de pronto digo, ¿cómo, o sea, como estudiantes de la Biblia serios, que de verdad queremos conocer al Dios de Israel, cómo saber cuando Dios va a actuar así y cuándo no? O sea, y no sé cuánto tiempo tuvieran ahí, pero incluso si fuese una semana o dos, de pronto esperamos como hacer una oración o que llegue un profeta y que nos diga que ya mañana todo va a estar bien y queremos que en realidad ya todo esté bien, ¿no? Y nos acostumbramos a esperar como este tipo de milagros, ¿no? Y ahí es cuando, por ejemplo, este tema bueno, yo sé que estás a punto de leerlo, pero no a todo el mundo le va bien, ¿no? Al que duda, pues le va mal. De hecho, estamos por ver eso. Entonces, ¿cómo discernir que Dios realmente va a actuar así y cuándo no? Porque es lo que te digo, o sea, de pronto incluso me encuentro gente que es como, no, es que Dios siempre tiene que actuar así y Dios siempre va a suplir mis necesidades. Y entonces la pregunta que finalmente yo creo es la más importante que nos debemos de hacer es, ¿cómo tener criterio, Memo? ¿No? Digo, al menos en nuestra ciudad han estado sucediendo algunas cosas y de pronto hay gente que sana y luego hay gente que no se sana, Memo. Entonces, a veces quisiera tener la respuesta, ¿no? De cuál es el criterio que debemos de utilizar. Entonces, al menos nuestra generación hemos aprendido a vivir, no sé tú qué sentido, Memo. Yo he aprendido a vivir como, si Dios quiere que suceda, sucederá y si no, no. Ujú. Y no es que no crea que Dios pueda actuar, pero al menos yo entiendo y me queda clarísimo que a veces Dios decide no actuar, ¿no? Y creo que está bien. Sí, Y sí. creo que es una lección para mí mismo, ¿no? Pero normalmente esperamos que todo sea así. Hay que recordar que este pasaje que estamos leyendo, Memo, es si Dios no actuaba, no nada más se llevaba de encuentro a todo Israel. Se llevaba de encuentro la descendencia del Mesías, nuestro propio aprendizaje, ¿no? Hoy no estaríamos leyendo esto. Entonces, me queda claro que este acontecimiento cambia la historia, ¿no? Entonces, parece ser que, digo, al menos yo así lo veo, como que Dios interviene poco, pero cuando es importantísimo que suceda, Ujú. ¿no? Sí. Sí, es que es bien diferente, ¿no? O sea, es bien diferente decir o estar necio en nuestro corazón y decir, Dios, ayúdame a que pase esto, Ah, quiero que exacto, pase esto, quiero exacto. que pase esto, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Qué va a pasar si no se dan las cosas como se lo pediste con todas tus fuerzas, con todo tu ser y te desviviste y brincaste y alzaste los brazos? 7 días seguidos estuviste ahí y ¿qué va a pasar si la respuesta no es la que esperabas? Pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puedes incluso hasta pensar, no, pues es que se me hace que Dios no existe. Claro, o no soy importante para él, pues sí existe, pero no me tiene contemplado, ¿no? Ujú. Y, y es que ahí pues nosotros le estamos dando una solución a Dios como queremos que sean las cosas. Y es Claro. bien diferente si le dices, Dios, que se haga tu voluntad. Este, lo que pase, a lo mejor al principio puede que no lo entiendas, pero si le pediste de esa forma, muy seguramente puedo estar bien seguro de que a la vuelta de una semana, un mes, un año, 2 años, 15 años, antes de que te mueras, vas a ver que eso sucedió por alguna razón, ¿no? Porque pues Dios así lo decidió y una razón hubo para que sucediera eso. Entonces, sí es bien diferente la forma en cómo pedir las cosas. Y ahorita que estabas platicando o que estabas comentando esto, Gabo, de cómo, cómo discernir, me acordé muchísimo de una película que vimos hace unos 2, 3 años, que se llama El juicio a Dios, ¿te acuerdas? Qué ¿Cómo no? película, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Se me hace, creo que por aquí la tengo, la había bajado. Si la encuentro la voy a subir ahí a la página porque sí está muy buena. Pues tiene mucho que ver Sí, con nuestro porque tema, ¿no? pone de manifiesto que incluso el mismo pueblo, esa pregunta que nos acabamos de hacer es, también ellos se la han hecho, o sea,
Ujú, ¿Hasta qué punto a veces Dios está a nuestro lado, cuando no? ¿Cómo identificar cuando Dios dice dale para adelante y cuando te dice pues no, o cuando no te dice nada, ¿no? Entonces, eh, finalmente creo que es un tema muy importante en esta Haftarah. O sea, cómo aprender a... Digo, sí, como que sí tengo la respuesta, ¿no? Como que tiene mucho que ver con que a veces preguntamos cosas que ya sabemos cuál es la respuesta y esperamos que Dios responda de otra manera, ¿no? Como que si hemos leído la Biblia, pues ya más o menos deberíamos de conocer el criterio que tiene Dios. Pero, ujú. pero qué difícil, ¿no? Es a veces como humanos aceptar que a veces la voluntad de Dios es sí a todo y a veces es no y a veces no responde, ¿no? Sí, y también, pues, digo, también depende del tipo de cuestionamiento o de problema Claro, que tienes, ¿no? Porque por imagínate si supuesto. mi problema es, por favor, Dios, ayúdame porque quiero cambiar mi carro. Pues, oye, pues Sí, no, va. claro. Sí, exacto. No, lo que decía Juan, ¿no? No reciben porque oran, pero pues oran mal. Entonces, pues bueno. Sí. Versículo 17 dice, y el rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, ¿no? O sea, vaya trabajo. A ese ayudante Imagínate. personal, al mismo que vimos allá en el versículo 2 que le dijo al profeta, estás loco, o sea, ¿cómo crees que mañana va a estar los precios tan bajos y que va a haber comida para todos? Estás loco, o sea, aunque Dios abra las puertas de los cielos, eso no puede pasar. Entonces, pues pone a ese ayudante, lo pone a vigilar la puerta de la ciudad. Y imagínate otra vez la estampida, ¿no? De las personas que van saliendo, corriendo por comida. Y dice, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo y se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué cosas dijo el hombre de Dios, como dice aquí, o sea, el profeta? Pues que iban a bajar los precios, que iba a haber comida para todos, que a esta persona que no creyó, que de plano le dijo, estás loco de remate, iba a ver que sí había sucedido esto, pero que no iba a poder comer de esa comida y todo eso, así tal cual, todo eso pasó, ¿no? Y también eso escuché un comentario sobre esto, que ya ves que muchas veces leemos algo en alguna profecía, y decimos, bueno, sí, ahí dice esto, pero no es literal, o sea, Claro, probablemente lo que va a pasar es diferente, claro. pero pues como que aquí vemos que no necesariamente, ¿no? O sea, tal vez cosas que leamos en alguna u otra profecía que no nos quepa en la mente y que digamos, no, 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 se me hace que ahí no está siendo realmente literal Dios, pues quién sabe, ¿no? En una de esas y aquí al menos, pues nos da el mensaje de que no que no le digamos, no, no creo que pueda Dios hacer eso, no, sino sí Sí, lo puede claro. Y hacer. sabes que hay otra manera. Hay otra manera, Memo, no sé si te ha pasado o si has analizado. Y es muy evidente cuando ves películas de terror, ¿no? Que de repente la película de terror normalmente se trata que va a llegar el apocalipsis. Obviamente la gente entiende una cosa completamente diferente de lo que realmente es el apocalipsis. Y entonces, pues el mundo se está acabando y de pronto pasa, alguien hace algo extraordinario y entonces Dios se apacigua. No sé si has visto ese tipo de películas o de argumentos. Y entonces te das cuenta que la perspectiva del ser humano, ya ni siquiera voy a decir que es una perspectiva de los creyentes, es como un mundo tan feo, que algo tenemos que hacer para que Dios se arrepienta y no haga lo que dijo que iba a hacer. Ujú. Y entonces ahí te das cuenta que esa es la expectativa de la gente, ¿no? Como cuando las cosas se pongan muy feas, pues ya veremos qué hacemos para que Dios no haga lo que dijo que iba a hacer. Y eso es muy feo, Memo, porque eso es, para empezar, es tener un Dios muy pequeño, ¿no? Dos, es pensar que el apocalipsis es el fin del mundo, ¿no? O sea, el apocalipsis no es el fin del mundo, es el comienzo de una nueva era de paz, ¿no? Entonces, es no entender esa parte, ¿no? Es no entender que el Olama va, el mundo venidero, que vamos a pasar por un periodo, pues difícil, ¿no? A lo mejor, pero en aras de algo mucho mayor. Pues es por otro lado que me parece que lo más grave todavía es tener la actitud de este secretario del rey.
Ujú. Sí, de nada, hombre, estás loco. De no, no, o sea, que ni ¿Cómo pase y crees? a ver qué se nos ocurre y ahí comenzamos a Dios, le mandamos una carta o hacemos alguna oración, ¿no? Sí, pues compras la salvación, ¿no? Digo, hay páginas donde venden la salvación, pues unos Claro, billetillos. pues ya estarías haciendo tú tus certificados, pero no quieres. Ya te digo. Ay, no. Bueno, entonces, pues sí, sí, que Dios nos ayude, ¿no? No caer en Exacto, esa apatía o en esa forma de pensar o en esa negatividad o en ese no creer en que Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Pues, digo, es Dios y puede hacer lo que sea. Y bueno, pues ya para terminar, pues básicamente vamos a repetir casi casi lo primero que leímos. claro. Acaba de decir pues que ya sucedió eso que había dicho, que iban a bajar los precios, que iba a haber comida, que ese ayudante del rey que no había creído, pues vio que sí sucedió, no disfrutó de esa comida. Entonces en el versículo 18 dice, de hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, o sea, ya recordando, mañana a estas horas a la entrada de Samaria, podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio. Ese oficial le había replicado, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa, de modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo, ¿no? Versículo 20 dice, en efecto, así ocurrió, el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y ahí murió. Y ahí Mm, terminó su vida y aquí terminó la la Haftarah. Haftarah. Pues Ya es. muy rápida, Memo, de verdad que muy cortita, pero pues bueno, mientras no nos pase eso, hay que confiar Sí, en que lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. así es. Pues ya muy bien. Antes de terminar, le quiero mandar un saludo a una compañera del trabajo que no creo que lo vaya a escuchar, pero que se dio cuenta esta semana que el credo y el Ave María no están en la Biblia. Entonces, Órale. le mando saludos, ojalá que algún día llegue a escuchar estos audios. Yo creo que es como cuando los niños se enteran de que Santa Claus no existe, ¿va? Pues mañana ella va a escuchar este audio, pero tú no lo vas a oír. Ah, no te creas. Cállate, Gabo. No, no te Eh, creas. bueno, pues ya con esto terminamos, Gabo. Te dejo que sigas ahí recibiendo Shabbat ahí con Marco, con Claudia, con Luis, con Avi. Salúdame a Así es. todos, dales un abrazo Sí, y, y un saludo para todos los que nos escuchan. Espero que pasen unas fiestas muy buenas, que les dejen mucho aprendizaje, que hagan las cosas no por hacerlas, no por moda y no porque alguien dice que se tiene que no hacer por una cosa, imitar sino, tampoco. ajá, sino busquen, lean, traten de entender de qué se tratan las fiestas y si su corazón los lleva a celebrarlas, pues adelante, ¿no? Con con toda la alegría del mundo. Feliz Exactamente. Pesaj, felices panes sin levadura. Y si no sucede otra cosa, pues nos estaremos escuchando, ¿qué dije? El 5 de mayo. El 5 sí, más o menos, ¿no? Bueno, por allá. Por allá. Y sobre todo que 7 de mayo. pues que es una fiesta kosher, Memo. Porque es muy Sí, sí, difícil estarse esa semana sin comer levadura, pero sí se puede. sí, sí se puede. Sale pues. Vale. Pues muchas gracias a todos. Shabbat Shalom, que lo pasen muy bonito. Shabbat shalom, Memo. ידענו שעכשיו חצות, הגיע השעה לצאת, הגיע הרגע
הגיעה האמת, מבט אחד אל המזוזה, הנה כולנו בתזוזה, יוצאים מבין המצרים, החצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהרטוב, יצאנו עד חירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. נסענו מסוכות, הגענו אל פי החירות, בין מגדול ובין הים, מבוכה לכל העם. נפלנו לתלונה, איבדנו את האמונה, נכנסנו בין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהרטוב, יצאנו עד חירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. את ידו הרוח התקדמה איתו, הגיעו מים הצבא, ראיתי את המעבר, קרב לנו את מי הים, נפלו צרינו בתוכם, או יצאנו בשירה בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהרטוב, יצאנו החירות,